El régimen sionista pretende destruir a la resistencia y para ello entraron al campo en 3 etapas. La primera fue eliminar a los comandos y también la segunda, erradicar a Hezbollah. Por último, la última instancia habla de derrocar al gobierno y a la soberanía de la resistencia allí, en el Líbano. El Líbano también forma parte del proyecto de ocupación de los sionistas y los invasores no dejarán esta tierra sin resistencia. Si en Estados Unidos simplemente este gran diablo Israel no podría actuar. Así están buscando una nueva Asia occidental, lo dice el vicesecretario del movimiento de resistencia del Líbano Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, quien se refirió a los pasos que se están llevando a cabo por parte de Hezbollah frente a la ofensiva de Israel en la frontera sur del país árabe con los territorios ocupados. ¿Qué pasos se van a tomar de aquí en adelante? Bien, lo revisamos todo ahora en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales y junto al equipo comenzamos. El vicesecretario general del Movimiento de la Resistencia del Líbano, Sheikh Naim Qassem, se refirió a los pasos que está llevando a cabo Hezbollah frente a la ofensiva de Israel en la frontera sur del país árabe con los territorios ocupados. Qassem señaló que ven a Israel como una entidad ocupante y que amenaza toda la región, argumentando que dicha entidad se basa en la matanza, los desplazamientos, las masacres y el genocidio, aterrorizando a otros y dependiente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Qassem aseguró que el movimiento está en una nueva etapa. Lo primero, señala, fue defender al pueblo palestino y actualmente está en un enfrentamiento directo con la entidad ocupante. El régimen sionista pretende destruir a la resistencia y para ello entraron al campo en 3 etapas. La primera fue eliminar a los comandantes y en la segunda, erradicar a Hezbollah y en última instancia, derrocar al gobierno y la soberanía libaneses. El Líbano también forma parte del proyecto de ocupación de los sionistas y los invasores no dejarán esta tierra sin resistencia. Sin Estados Unidos, este gran diablo, Israel no podría actuar así. Están buscando una nueva Asia occidental. Naim Qassem expresó que el movimiento enfrenta una resistencia legítima y con dignidad, reconociendo en la figura del mártir Seyyed Hassan Nasrallah un gran legado y asegurando que su pérdida fue un golpe duro, pero expresó que Hezbollah está más fuerte que nunca. Hemos recuperado nuestra fortaleza y reconstruido nuestra estructura organizativa. No hay ningún puesto vacante, e incluso hay un reemplazo para cada cargo. Atacaremos al ejército del enemigo, sus centros de operaciones y cuarteles, y la solución es un alto al fuego. Sin embargo, no hablamos desde una posición de debilidad, ya que continuaremos nuestros ataques, mientras el enemigo continúe su agresión. En la jornada también se refirió a la situación de los desplazados en el Líbano, reconociendo su sacrificio y reafirmando que regresarán a sus casas y que cada vivienda será reconstruida mejor que antes. Durante la 149 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que tiene lugar en Ginebra, Suiza, el presidente del Parlamento iraní describió como inhumana la situación en la que viven los libaneses tras los bombardeos indiscriminados israelíes. Mohammad Bakr Kalibaf reveló la finalidad principal del régimen de Tel Aviv al asesinar al líder de Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, recalcando que Israel fracasó en sus intentos. El régimen sionista pensaba que al asesinar a un hombre de humanidad y honor, es decir, el gran Seyyed Hassan Nasrallah, podía marcar el fin de la resistencia en el Líbano, pero las derrotas que ha experimentado sobre el terreno y la operación contra la Brigada Golani ha demostrado al régimen sionista que Hezbollah está vivo y cuenta con el apoyo del pueblo libanés. Esto mientras que el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, expresó que Israel eligió deliberadamente ampliar lo que llamó su agresión para implementar planes previamente planificados en Cisjordania ocupada y el Líbano.
El régimen de Benjamín Netanyahu sigue su agresión contra el Líbano. En las recientes horas, unas 25 personas perdieron la vida en un ataque de Tel Aviv a una localidad del norte del Líbano. Aito, un pueblo ubicado en una región montañosa de mayoría cristiana, por primera vez fue blanco del fuego israelí desde la campaña militar lanzada por el ente sionista contra el país árabe el 23 de septiembre. Bien, esto suma y sigue. Llevamos ya más de un mes viendo cómo esta escalada va en aumento y son pocas las luces que hay de una solución temprana. Revisemos quién nos acompaña el día de hoy. Lo tenemos allí en pantalla. Iván Zambrano, analista internacional, estará con nosotros, maestro en estudios sociales y humanos, especialista también en temas de geopolítica, economía y globalización. Desde Guadalajara nos acompaña el día de hoy. Bien, y en España está Eduardo Luque, analista internacional, activista contra la guerra desde Barcelona puntualmente. Le damos las gracias por estar con nosotros. Lo saludo directamente. Eduardo Luque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado como siempre de estar aquí en el programa. Nada, reiterarte el agradecimiento de parte de todo el equipo acá por tenerte en este día. Iván Zambrano, gusto de tenerte con nosotros en esta incorporación para poder también profundizar desde distintos enfoques. ¿Cuál es la percepción que hay, sobre todo en Occidente, respecto de lo que pasa en esta parte del mundo? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, los escuchamos perfecto, los vemos también. Parto directamente con el tema, quiero ir a hablar con Eduardo Luque para llevarlo a este tema que llama poderosamente la atención. Estuvimos viendo durante horas de la tarde en Irán el discurso de Hezbollah, estamos hablando del vicesecretario general del movimiento de resistencia allí en el Líbano, que dice estar en una nueva etapa, en una postura contra las acciones del régimen de Israel. Al mismo tiempo se señala que en un principio se defendía al pueblo palestino frente a los ataques de Tel Aviv y ahora tienen que estar en un ataque directo, considerando la escalada que se ha ido generando. Voy contigo, Eduardo. ¿Cómo calificas tú esta postura, en este caso, de parte de la resistencia libanesa? Es una postura realmente lógica, además. Estamos viendo cómo efectivamente el ejército israelí pretende, además sobre una base muy débil, por eso, pretende ahora haber iniciado una segunda fase del conflicto. Y digo una fase débil por cuanto que no ha podido dominar la resistencia en Gaza y en Cisjordania a pesar del genocidio que ha provocado, e inicia una nueva acción militar muy compleja, muy difícil y que le está resultando extraordinariamente incómodo y difícil, y el que en su soberbia no han aprendido nada de lo que ocurría y de lo que le ha ocurrido en Gaza durante casi un año. No aprendieron nada y pensaron nuevamente que una invasión del Líbano iba a ser una cosa relativamente sencilla, que eliminando a algunos dirigentes de Hezbollah se derrumbaría toda la resistencia de Hezbollah en el Líbano, y se han encontrado con una sorpresa terrible. Y es que Hezbollah ha sido capaz de reconstruir sus redes y está más fuerte que nunca, y los hechos militares son reflejo de eso. Las bajas que acumula hasta ahora el ejército israelí son muy importantes, y la respuesta que está dando Hezbollah con sus cohetes a la agresión israelí también es extraordinariamente importante y ha profundizado muchísimo en territorio israelí. Y como no tienen suficiente con este conflicto, ahora amenazan nuevamente con atacar a Irán, ¿no? Netanyahu, este criminal de guerra, está en una espiral de locura que realmente, si no ha podido con Hamas, que es muy inferior, como todos sabíamos, a la capacidad militar de Hezbollah,
y esta a su vez también es inferior a la capacidad militar y de respuesta que ya ha demostrado sobradamente Irán, ¿cómo se plantea abrir nuevos frentes de guerra? Solamente con una interpretación es posible. Estados Unidos obviamente está detrás. Esa duda que había en Occidente, una discusión fuera de la realidad, entre que si era Israel el que gobernaba la política exterior de Estados Unidos o viceversa, queda resuelta por el sentido común. Es Estados Unidos el que determina objetivos y fórmulas. Y en este momento todos los planteamientos tácticos y estratégicos de Estados Unidos se están demostrando fallidos, ¿no? Pero están en una absoluta espiral que no saben cómo salir de la situación actual. Bien, voy directamente a Guadalajara, linda ciudad allí en México. Iván, aquí tenemos varias cosas que analizar, pero por ejemplo, el vicesecretario general del Movimiento de Resistencia del Líbano, Sheikh Naim Qassem, señaló de que el martirio de Seyed Hassan Nasrallah fue un duro golpe para la resistencia, pero que cada cupo, lo señaló y lo recalcó, tiene un responsable y que frente a cualquier ausencia hay un reemplazo. Allí quiero preguntarte, ¿qué se demuestra con esto? Estamos hablando de los golpes que la resistencia lo asume, pero al mismo tiempo dice que está más fuerte hoy que nunca. Y eso obviamente ha estado demostrado en los últimos días con ataques y represalias allí en la frontera con los territorios ocupados. Pues primero quisiera retomar la postura de un cambio de estrategia de Hezbollah, de una postura defensiva a una postura un tanto más ofensiva, provocada precisamente por la actuación de Israel. Es decir, Israel, con la manera, por las formas en que ha actuado con esta doctrina dajilla que habla de la implementación desproporcionada de la fuerza a población civil y a los militares, pues no está dejando otra opción. Además hay que agregar, como lo decía Kant, en una de las condiciones de la paz perpetua es que se respeten los acuerdos. Israel ha nacido y ha ejercido un poder en la región donde sistemáticamente ha ido en contra de cualquier acuerdo firmado por ellos mismos, incluso de resoluciones de la propia ONU. Entonces eso lo único que plantea es un debate existencial por parte de Israel a los otros pueblos islámicos de la región de Medio Oriente. Por otra parte, retomando la pregunta que me haces, Hezbollah, pues con esto demuestra, además de los ataques que ha hecho a Tel Aviv y a la propia región de Haifa, la brigada Golani, pues ha demostrado gran capacidad operativa y la capacidad de una estructura y una organización muy importante, que viene pues desarrollándose desde los años 80 del siglo XX. Ahora, la región de Medio Oriente es una región estratégica en la cual, pues más allá de Hezbollah, Israel, pues hay distintos actores geopolíticos, el propio Estados Unidos, Irán, Rusia, etcétera, que tienen sus intereses en la región. Entonces, a nivel estratégico, las estructuras no son coyunturales, son muy sólidas. Y Hezbollah, como parte de una estrategia contraria a la implementación forzada de la presencia geopolítica de Estados Unidos en la región mediante Israel, pues no tiene más que demostrar que eso, que es una estructura estratégica capaz de hacerle frente al Israel y a la propia visión y miras estratégicas de Estados Unidos en la región de Medio Oriente. Bien, y frente a eso mismo voy a insistir, es que fueron frases bastante contundentes las que da a conocer Naim Qassem. Dice, por ejemplo, que el movimiento está más firme que nunca, que Israel basa sus acciones, por ejemplo, en la matanza, en los desplazamientos, en las masacres, el genocidio y también aterrorizando a otros. Hace alusión a lo que decía también Eduardo, dependiente absolutamente de Estados Unidos. Además expresa que la resistencia actúa bajo legítimo derecho. Eduardo, ¿qué argumentos le quedan al gabinete de Netanyahu en este caso cuando enfrenta una dura crítica internacional?
No, realmente yo no he visto ningún argumento que tenga avisos de ser ni racional ni desde luego sólido. Es utilizar el victimismo de lo que le pasó al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial y partir de que todo el mundo, todos los que le rodean, son malos y los únicos buenos, si me permite la simplificación, es precisamente el régimen de Israel, ¿no? Es el único argumentario que tienen es es el de la supremacía racista, de que la raza judía es superior per se a los demás países que lo rodean, sin darse cuenta que son los mismos. Es decir, que nada tiene que ver la ideología sionista con el hecho de que pertenezcan a un tipo de ADN igual, por cierto, a que tienen que de los palestinos, egipcios u otros pueblos circundantes, ¿no? La única base que tienen es esta, la de la supremacía como raza, porque está basado su ideología precisamente en el concepto de supremacía de raza respecto a los demás países. Esto influyó enormemente en su ejército, que siempre ha tenido esa concepción de la supremacía per se, porque estaba más tecnificado y estaba mejor preparado que los ejércitos adversarios de alrededor, y ahora se están dando cuenta que no es cierto. Y hay aquel que tenga una pequeña crítica, porque de inmediato se le acusa de antisemita. Sí, pero lo curioso es que se está dando un factor muy interesante, ¿no? Hoy, concretamente hoy, los diarios israelitas lo sacaban a relucir, ¿no? Los propios soldados de la brigada Golani, una de las más afamadas y famosas de Israel, estaban muy quejosos de sus propios oficiales, puesto que estos le habían explicado de alguna forma una historia que no era verdad, que Hezbollah era fácilmente derrotable. Ahora salen los diarios israelitas recordando que los soldados que están combatiendo están terriblemente quejosos de la dirección de las operaciones militares, porque reconocen que esa idea de la supremacía de raza y supremacía de ejército está quedando completamente destruida al choque con las tropas de Hezbollah. Y esto es un hecho importante. Ya digo, esta noticia ha salido hace muy pocas horas en los diarios del régimen israelí. Bien, voy con Iván. Iván, Irán, ante la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que tiene lugar en Ginebra, Suiza, ha expuesto, por ejemplo, que el propio régimen sionista dice que asesina a líderes como Nasrallah, lo hace para marcar el fin de la resistencia, pero que experimenta una derrota en terreno y que eso está obviamente a la vista. ¿Qué está pasando en este caso con el ejército sionista en terreno? Eso te lo quiero preguntar porque ya más o menos lo visorábamos delante, pero una baja de un uniformado israelí es una gran derrota en este caso para las estrategias propias que tiene el gabinete de Netanyahu, ¿no? Sí, un poco retomando la pregunta que le hacías al invitado, y ahorita voy con la pregunta que me haces a mí. Sí, Eduardo. Pues el régimen de Israel no tiene ningún argumento para seguir justificando ninguna regla. Creo que el propio régimen sionista que fundamenta el Estado de Israel pues nunca ha nacido bajo un argumento de legitimidad, siempre surgió bajo un imperativo de poder en la región. Es decir, después de los acuerdos Sykes-Picot, Francia e Inglaterra quedaron con predominio importante de influencia en la región, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con un Estados Unidos que salió victorioso de esa guerra, se reconfiguraron las correlaciones de poder e Israel fue el necesario imperativo de poder capaz de darle acceso operativo geopolítico en la región de Estados Unidos, porque esta región es muy importante por el control de los hidrocarburos, entre otras cosas. Dicho esto, pues el régimen de Israel, más que argumento de legitimidad, simple y sencillamente es un imperativo de poder. Y en ese sentido, para pervivir, según muchos analistas mencionan, que Israel pues tiene un arsenal de bombas atómicas.
Y como imperativo de poner, eso cree que le da mucha capacidad de acción beligerante en la región con respecto a las otras potencias. Pero pues ahora sí que en este mundo nadie está manco, y eso se demostró con dos cosas. Uno, el ataque a Tel Aviv con misiles de Irán, al aeropuerto militar cercano al sur de Tel Aviv, y dos, el reciente ataque precisamente a la brigada Golani con una serie de drones que fueron lanzados desde las costas precisamente del mar de Israel. Ajá. Aquí la cosa y lo interesante en estos dos ataques es que la llamada cúpula de hierro o el sistema de defensa antiaéreo de Israel quedó inutilizado, realmente no registró y no fue capaz de contener los ataques aéreos asestados tanto por Irán como por el propio Hezbollah. Esto que demuestra que pese a todos sus esfuerzos de Israel por desactivar la resistencia islámica en la región, pues ahora con estos dos ataques se muestra totalmente vulnerable y que pues no puede operar a manos libres en la región. Bien, nos quedan los últimos minutos, les voy a pedir que seamos breves en esto, pero quiero ir con Eduardo para plantearle lo siguiente. A ver, reacciones. Por ejemplo, el emir de Qatar ha señalado que la forma más fácil, dice, y segura de detener la escalada en la frontera con el Líbano habría sido detener la guerra de exterminio en Gaza, haciendo un paralelo a lo que está pasando en la región. Pero Israel optó deliberadamente, dice, por ampliar la agresión para implementar planes que previamente tenían preparado en otros lugares como Cisjordania ocupada y también el Líbano. ¿Por qué considera que hay un margen para ello? Allí la pregunta, Eduardo, ¿a qué se apunta con esto? ¿Está clara la estrategia de Israel en la región por parte de los países de la zona? Lo que está claro cada vez más es de que lo que ha ocurrido en Gaza es la primera fase de un proyecto más amplio. Evidentemente, el segundo proyecto que viene a continuación es el intento de ocupar el Líbano, que le está saliendo, como sabemos, francamente mal. El objetivo era desplazar la población libanesa hacia otra zona y recolonizar el sur, el norte de Israel y el sur del Líbano, que no parece que se vaya a conseguir fácilmente porque está ocurriendo el proceso inverso. Es decir, los colonos israelitas tienen que retroceder, puesto que los misiles de Hezbollah cada vez más alcanzan las zonas pobladas, ¿no? Y se están recluyendo hacia atrás, ¿no? El tercer objetivo que tenía Israel en este momento era ocupar y quedarse con las reservas de gas que hay enfrente de la costa libanesa y enfrente de la costa de Cisjordania. A su vez, fue un acuerdo que firmó Israel con Líbano para la explotación conjunta de estos depósitos, que evidentemente ha roto nuevamente Israel, puesto que no le interesa más que exclusivamente disfrutar de esos recursos en exclusiva, como digo. Y por último, pretendían ocupar la cuenca del río Litani, que es una cuenca hídrica muy importante, una de las pocas, o si no la última, que queda en la zona. Y por último, el gran objetivo era la destrucción de Irán. Y en esto es lo que está pergeñando Estados Unidos, que es el que decide, y vuelvo a repetir, la política exterior e incluso la acción militar del propio Israel. Pero las cosas no están saliendo como estaban previstas. La resistencia se mantiene, la resistencia es cada vez más dura, las bajas se acumulan. Ayer sabíamos en un acto de inteligencia por parte de Hezbollah, sorprendía a una parte importante de un grupo de soldados muy importante comiendo, eran atacados y se producían más de 60 bajas de un solo golpe. Eso para Israel es una auténtica tragedia social, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño del ejército, ¿no? Por tanto, ninguna de estas estrategias está funcionando. Esto es lo que estamos viendo, al margen de la matanza de inocentes, que es lo único, el último activo que puede presumir realmente Israel, de la matanza de los inocentes. De hecho, me queda un minuto, quiero ir con Iván para plantear lo siguiente, porque lo más reciente, Iván, por ejemplo, es la agresión israelí, que fue un ataque en Aito, un pueblo ubicado en la región montañosa con mayoría cristiana, que por primera vez es blanco, dicen, de fuego israelí. 41 personas perdieron la vida. ¿Qué elementos hay que considerar a estas alturas? ¿Qué factores están en juego desde tu punto de vista? Tengo un minuto.
Pues mira, rápidamente te lo digo, esto de que haya atacado una comunidad cristiana a los propios cascos azules de la ONU, pues no hace más que ratificar mi hipótesis inicial, que Israel más que nada es un régimen que no es más que un imperativo de poder diseñado desde una visión estratégica por parte de los Estados Unidos para tener un pie en la región. Ahora, siendo breve, podría decir que el principal objetivo de Israel es incendiar la región hasta enfrascar a Estados Unidos con una guerra directa en contra de Irán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está fracturado y una parte de Estados Unidos quiere cancelar ya la guerra de Ucrania y Rusia, ese frente, pero una forma de seguir teniendo una guerra permanente bajo este plan y estructura del plan Zebrowski-Rumsfeld de guerras permanentes es abrir otra frente, ahora en Medio Oriente, donde ninguna de las facciones políticas enfrentadas actualmente en Estados Unidos tiene conflicto, contradicción en mantener una guerra en la región. Bien. Ciertamente eso es un tema que vamos a seguir debatiendo más adelante, pero desde ya quiero agradecerte, Iván Zambrano, por estar con nosotros el día de hoy. En nombre de todo el equipo, un abrazo grande y nos vemos prontamente. Y lo mismo para Eduardo Luque. Eduardo Luque, un abrazo como siempre. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Veíamos allí entonces, ambos nos ayudaron un poco a entender en qué está este proceso de escalada. Y es que, según veíamos, siguen los ataques allí en el sur del Líbano. 41 muertos en una localidad que tiene mayoría cristiana. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más? ¿Cuál es esta estrategia? ¿Qué tan perdido puede estar el régimen de Israel? ¿O hacia dónde está dirigiéndose? Nos mantenemos en línea con eso. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siga junto a Hispan TV. Nos vemos mañana. Hasta pronto.